porque todo lo que se deja poner en claro participa de la luz. Por eso dice, despiértate, tú que duermes, y la luz de Cristo te alumbrará. Hay otra versión que dice, despiértate y levántate, tú que duermes, de entre los muertos. Alabanza. Y dice, aleluya, y la luz de Cristo te alumbrará. Por tanto, cuiden mucho su comportamiento, no vivan neciamente, sino sabiamente, aprovechando bien este tiempo que es decisivo, porque los días son malos. Dice el 17, no actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad del Señor, no se emborrachen, porque el emborracharse lleva al desenfreno, más bien llénense de todo el poder del Espíritu Santo. Gloria. Alabanza. Y con esto quiero iniciar hablándole de la condición de la iglesia de Éfeso. Cuando investigaba ayer, que tomaba tiempo en estudiar la condición de esta iglesia, me doy cuenta que el apóstol Pablo duró viviendo entre ellos y enseñándole y doctrinándoles 3 años. Entonces, cuando leo la palabra que dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y la luz de Cristo te iluminará, me doy cuenta que el apóstol Pablo está hablando con creyentes, está hablando con la iglesia de Cristo. Y entonces tú te pensarás rápidamente y dirás, si Dios le está diciendo a través del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, levántate tú que duermes, es porque hay una condición de un letargo espiritual. Amén. Que normalmente se ve hoy en las iglesias. Y cuando me voy a investigar qué es un letargo espiritual, me doy cuenta que dice que es un sueño, es una persona en un estado somnoliente continuo, prolongado. Y ahí es cuando despierto y digo, pues entonces en la iglesia de Éfeso, cuando el apóstol Pablo le doctrinaba y escribía esta carta, mejor dicho, esta epístola, me doy cuenta que en ellos había una condición como la que hoy en día se presenta. Que es una condición que hoy en día nosotros no estamos siendo entendidos en los tiempos y no nos estamos dando cuenta cómo de manera sutil nos estamos conformando. Como yo le decía en estos días a mi escudera y le compartía, cada vez que veo ciertos ministros, que veo sacudimiento de lengua, veo movimientos y me gozo en el mensaje, como cuando tú dices, sí, el Espíritu Santo está, pero quiero más de Dios. Amén. No solo me puedo conformar con ver que la gente se sacude y me hable lengua, Dios es mucho más de ahí. Y entonces es cuando pienso y digo, entonces hay un letargo espiritual, hay un conformismo, hay una iglesia que está durmiendo y no se está dando cuenta, está como entre los muertos. Y cuando me habla de entre los muertos es porque hay muchos muertos, no es un solo muerto. Y de manera sutil estamos conformándonos con decir, aunque no veamos nada, Dios está ahí. Suelta la palabra, pero me doy cuenta que el apóstol Pablo habla de la diversidad de los dones a la iglesia de Éfeso y le dice, deben estar presentes, activos los dones del Espíritu. Amén. Y cuando me voy me doy cuenta, en Éfeso no había diversidad de dones ni estaban activos los dones del Espíritu como nos pasa hoy en día. Por eso nos sorprende cuando nos llaman por nombre, porque entendemos que, wow, Dios me está hablando por nombre, pero si yo conozco un Dios sobrenatural y no estoy durmiendo entre los muertos, sino que conozco un Dios vivo, un Dios de poder, no tiene que sorprenderme aquel que produce vida en mí. Amén. Porque yo lo conozco. Levántate tú que duermes. ¿Cuánto estamos durmiendo? Durmiendo que en los tiempos, y cuando me habla de levantarme, me está hablando de que estoy en una caída. Anoche me explicaban la diferencia y es cierto, no es lo mismo que cuando tú estás acostado que te levantas o cuando me paro de esta silla, ya yo estoy en una posición que me levanto con facilidad. Pero cuando estamos en el piso, ¿cuántos ministros no vemos ministrando desde un letargo espiritual o desde una muerte física? Gloria a Dios. Y espiritual, que hace mucho tiempo Jehová Dios no mata, como en el Antiguo Testamento. Pero ¿cuántos muertos no hay en los púlpitos? Amén. Hablando de un Dios vivo y un Dios de poder. Entonces cuando yo me doy cuenta y digo, me estás hablando de un Dios muerto, porque tu prédica no produce vida en mí. Amén. Y digo, por eso el tema es tiempo de despertar. Cuando él le dice, sean entendidos en los tiempos que, óigame, los tiempos van de mal en peor, pero no nos damos cuenta e ignoramos que estamos en malos tiempos. ¿Cómo lo ignoro? Sencillamente, las tinieblas no descansan. Si saben que tú eres duro, que tú fortaleces la oración, van a enviar un espíritu que te debilita en tu oración. Ellos son muy estratégicos. Si tu fuerte es la adoración, ellos van a enviar un espíritu que ataque tu adoración. Pero nosotros no, nosotros estamos dando golpe
a la ciega, no estamos sabiendo a quién golpeamos, no sabemos hacer guerra espiritual, somos desnutridos espiritualmente. Y yo dije, Señor, este es el mensaje de este tiempo, porque me estoy dando cuenta, en Cancino, donde estoy pastoreando, hay 4 o 5 iglesias en la misma esquina, yo creo que no llega a 3 esquinas, y los miembros no pasan de 10 en cada iglesia. Y yo digo, Señor, me estoy dando cuenta que nos estamos conformando con ver unciones repetidas, no vemos nuevas señales. Pero el Dios que se le reveló a Moisés, que se le reveló a Elías, que se le reveló a Eliseo, que se le reveló a Jacob, si nos damos cuenta, fueron Dios en multiforme, fue diferentes manifestaciones. Ya porque Dios vino como llama de fuego sobre mí, se me desató una lengua de fuego, ya yo creo que Dios solo se queda en llama de fuego. Pero también Él se manifiesta como agua, como silbo apacible. Entonces me llamó mucho la atención pensar en esto. Y el Señor me decía, en un momento de esos momentos que Él me toma, y veo que una presencia se pone de pie y se para de un lugar. No puedo decir que fue un trono, porque no vi un trono, porque vi una presencia que se puso de pie y miraba la tierra. Y me dice, estoy buscando a uno que sea el verbo. Bendito Dios. Y cuando me dice, estoy buscando a uno que sea un verbo, me está diciendo, estoy buscando a uno que viva lo que predica, porque no lo hallo. Y cuando me está diciendo, yo sí era el verbo, por eso cuando yo decía, sé sano, yo portaba la sanidad, las sanidades sucedían. Entonces yo digo, Señor, entonces en este tiempo estamos viviendo entre, Dios perdóname, porque es la condición de la iglesia. Estamos viviendo entre muertos, amada. Y cuando se levanta un vivo, entonces los muertos se levantan. Bendito Dios. Y es cuando yo digo, por eso es que es necesario que uno muera para que otros vivan. ¿Por qué? Porque Él lo hizo. Él tuvo que venir y morir, pero no queremos morir a nuestra carne. No queremos morir a nuestra humanidad. Hablamos de pagar un precio. La iglesia de Éfeso tuvo que pagar un precio. Por eso eran gente poderosa en palabra. Y el apóstol Pablo se refería a ellos y le decía, miren, ustedes los esposos, los hijos, porque él entendía la importancia de ser sano interiormente, cuando le dicen Efesios 3:16 en adelante, sean, alabanza, interiormente sanados, y que la raíz y el fundamento de sus vidas sea el amor. ¿Cuál fue el motivo de que el amado venga a la tierra? ¿Fue el amor? No fue la cámara, no fue el escenario, no fue la unción. Aleluya, fue el amor que lo movió. Pero ¿qué nos está moviendo a nosotros los ministros? No me hables, lamentablemente, no quiero escucharte predicarme de una intercesión sin padecimiento, de una fe sin padecimiento. El que vive un evangelio de gloria en gloria, yo lo felicito, pero mis noches normalmente no son noches, no son oraciones normales. Viene una aflicción de espíritu, viene un sufrimiento y una agonía, y digo, ¿qué es lo que pasa? Y es el dolor del Señor con nosotros como iglesia, porque nos está diciendo, despiértate, es entendido los tiempos. Necesito a uno que se levante y entienda que yo soy poder, que el evangelio es poder de Dios. Sí, el Espíritu Santo vino y se movió. ¿Cuánta gente diciendo esto? Veo, y nadie ve, y nadie... No se materializa lo que decimos, pero ¿por qué? Porque no estamos viviendo lo que estamos predicando. Aleluya. Me pregunto, ¿dónde está lo sobrenatural de Dios hoy en día en las iglesias? ¿Dónde está ese Dios que cuando ese Espíritu Santo que cuando visita trastorna? ¿Dónde están la gente que están naciendo de nuevo? La gente que salen convencidos en el Espíritu. Es cierto, alabanza. El apóstol Pablo, el Señor me dijo, aleluya. ¿Tú sabes por qué él fue capaz de decir, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo? Porque él era un verbo. El apóstol Pablo en su cuerpo tenía cicatrices como las mías. Y cuando el Señor me decía eso, me hacía entender, si en tu cuerpo no hay cicatrices que te marquen como hija, como una muerte genuina, tú no vas a poder resucitar a nadie, porque tú todavía estás, aleluya, Espíritu Santo. Cada vez más entiendo, Dios me está haciendo más consciente de mis palabras y de su palabra. Y decía, Señor, ¿por qué? Si la iglesia de Éfeso era una iglesia que también en el Apocalipsis me habla y fue elogiada por ti, pero elogiada cuando ellos pasaron y entendían, aleluya, el poder de Dios. Fue una iglesia preparada y capacitada, aleluya. Y les dice, ustedes busquen ser llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Busquen ser llenos del poder de Dios. ¿Cómo soy yo llena del poder de Dios y solo paso 5 y 10 minutos en oración?
¿Cómo yo pretendo, aleluya, tener una gran cosecha de almas si yo no sé lo que padecer 1, 2, 3, 4, 5 noches en oración, pidiéndole al Señor y atacando esa fuerza contraria que tienen las personas cautivos? El Señor me está enseñando y me está diciendo, ustedes tienen ya un tiempo y un nivel de antes de presentarse en un sitio que se les sea revelado bajo la potencia y la autoridad y el dominio que está en cierto territorio, porque yo les he dado a ustedes autoridad territorial. Pero Emily, vamos a reprender y que un espíritu y no sabemos cómo se llama el espíritu ni el espíritu que está operando en ese lugar. Gloria Entonces, por eso yo digo y entiendo cuando le decía, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y la luz de Cristo. Estamos creyendo que estamos en luz, pero no estamos en luz, porque si yo soy luz y yo alumbro un lugar en tinieblas, todo lo que es tinieblas se va a alumbrar. Le dice Efesios 1:3, ustedes como hijos amados de Dios procuren imitarlo. Bendito Y Dios. cuando me dice, aleluya, procuren imitar a Dios, me dice, el que no anda como yo anduve, no es digno de ser mi discípulo, no es digno de mí. ¿Y cuántos estamos tratando de imitar a Dios? Lamentablemente, yo en muchos lugares he sido vista desapercibidamente, pero cuando yo trato de imitar a Dios, tengo mirada como la de Dios, tengo pensamiento como lo de Dios, tengo una esencia como Dios. La atmósfera que yo voy a transmitir a donde esté es una atmósfera de gloria. En mí se cumplirá la palabra de que el reino de los cielos se ha acercado, pero no estamos golpeando las tinieblas. Solo creemos que la golpeamos cuando desatamos una palabra y no es así. Había momentos donde Cristo Jesús caminaba que los demonios reconocían cuando Él venía y salían gritando y se manifestaban. Así mismo. Entonces yo me pregunto, cuando tú y yo salimos a predicar, ¿cuándo fue la última vez que alguien fue libre de esa manera? Cuando el apóstol el Juan el Bautista predicó, nunca fue visto, quizá la Biblia no se encuentra, porque si hubiesen escrito todo lo que pasó no hubiese libro. Nunca vimos a Juan el Bautista resucitando un muerto. Pero el mensaje de Juan el Bautista, que era un mensaje de arrepentimiento y de juicio, resucitó una nación. Dice que la gente corría, alabanza, a aceptar al Señor, arrepentidos y compungidos, aleluya. ¿Cuándo fue la última vez? Hoy en día, al Dios que yo predico y que nosotros predicamos, al Dios vivo y de poder, amada. Si no mandamos y decimos 75,000 veces, vengan, ¿quién quieren a Cristo? Difícilmente 2 o 3 pasen. Sí. ¿Por qué? Porque no estamos llenos del poder de Dios. Porque cuando tú predicas la palabra en el poder del Espíritu, como Él le dice a Efesios, mira, procuren ser llenos del Espíritu Santo. La palabra que saldrá de nuestra boca será más cortante que una espada de 2 filos, que corta el alma y penetra hasta alabanza. Y yo me pregunto y digo, Dios mío, Espíritu Santo, pero vete a ver, la vida de Juan el Bautista fue como la del apóstol Pablo. Eran gente, el Juan el Bautista duró 20 años llenándose del Espíritu Santo, 20 años llenándose de Dios, y nosotros queremos impactar una nación estando seco y vacío y muerto como la iglesia de Éfeso. Aleluya. Y yo digo, Señor, le dije, Señor, yo no quiero seguir predicando más tu palabra si no veo, Señor, lo sobrenatural de Dios. Por años prediqué a un Dios muerto. Por años prediqué a un Dios, aleluya, que no se revela, que no toca, que no hay manifestación de gloria. Y eso fue algo que vino sobre mí. Entendí, alabanza, que cuando la palabra de Dios me dice que Jesús vino y iba y andó sanando a muchos porque se compadecía de ellos, se supone, aleluya, que en mí debe cumplirse la palabra y en nosotros que dice, pondrán sus manos sobre enfermos y sanarán, echarán fuera demonios. Pero eso no se está viendo, aleluya, eso no está persiguiendo a la iglesia. El apóstol Pablo dice, trátense unos a otros con amor, así como Cristo los amó. Y cuando me está diciendo, amada, esto es más profundo de lo que estoy leyendo, que nos amemos como Cristo nos amó, nos está diciendo, si tienen que padecer por ese matrimonio que está por romperse, en oración, si tienen que padecer, aleluya, por aquellos que están atados en la droga, si tienen que morirse de rodillas orando para que ellos sean libres, ámenlo, porque yo fui capaz de dar mi vida por ellos para hacerlos libres. Gloria a Dios. Y a Mateo 13 dice, Jesús mismo hablando, si ustedes tan solo dejaran esa manera egoísta de vivir y no pensaran tanto en ustedes, conocerían al Dios Padre, aleluya. ¿Por qué? Porque Él se despojó de todo, aleluya. Él se despojó de sí mismo, gloria a ti, Cristo Jesús. Levántate tú que duermes, aleluya. Levántate
de entre los muertos, aleluya. Y cuando me voy a la tipología de levantarse, aleluya, me doy cuenta que es ponerse de pie, es un accionar, es un despertar. Que hoy en día yo le decía a la iglesia, mira, le dije a mi cobertura, si mañana Dios me da señal, voy a cerrar la iglesia por 6 meses, pero cuando la iglesia salga, vamos a volver un encierro y vamos a salir en el poder del Espíritu. ¿Por qué? Porque estamos en mucha actividad, Emily, pero no estamos viendo manifestación, no estamos viendo cambio moral, no estamos viendo, aleluya, los colmadones siguen prendidos y todo el mundo, el diablo sigue haciendo. ¿Y nosotros qué estamos haciendo por la humanidad? Estamos como la iglesia de Éfeso, aleluya. Y tuvieron que mandar a uno, el apóstol Pablo, a resucitar esa nación y a decirle, miren, su condición de letargo tiene que terminar, aleluya. Ustedes tienen que entender al Dios que sirven, al Dios vivo y al Dios de poder, aleluya. Yo, en mi fragilidad, en mi incapacidad de entender a Dios, le digo, Señor, ven, desciende. Estábamos en una campaña, ven, desciende, Espíritu Santo, ven, muévete. Y el Señor vino sobre mí y me dijo, tú sabes lo que tú estás pidiendo. Si yo desciendo ahora, yo traigo juicio. Ten cuidado con lo que pide. Y yo entendí, dije, Señor, mi condición de moribunda, de desnutrición espiritual no pude entender que hay un pueblo que carece de presencia. Por eso hoy en día las iglesias tienen que tener humo y luces parecidas a la discoteca. ¿Por qué? Porque para atraer a los jóvenes, mentira. Lo único que yo necesito es el poder de Dios y ser llena del Espíritu Santo para poder impactar a alguien, aleluya. Y yo sé, alabanza, y yo creo en el poder de Dios y que Dios está llamando una generación diferente, una generación que entienda quién es Él. El Señor me hablaba y me decía, yo traigo 2 cosas a mi descender, así como traigo juicio, traigo bendición. Pero si desciendo ahora, traigo juicio porque mis hijos están viviendo contrario. Mis hijos viven una vida de confusión. Ellos no disciernen cuándo soy yo o cuándo es las tinieblas que ataca. Alabanza. Es como cuando estamos adorando, pero no entendemos lo que produce, lo que alabanza, lo que proclamamos cuando adoramos a un Dios vivo y a un Dios de poder. Y yo decía, Señor, cuando me doy cuenta que el apóstol Pablo escribió esta epístola, digo, Señor, el apóstol Pablo entendía cómo debería conducirse los ministros y los pastores, porque él entendía la importancia de que nosotros, los que estamos liderando, estuviéramos sanos. Hay mucha gente enferma ministrando un pueblo enfermo, mucha gente muerta. Gloria a ti, Cristo Jesús. Cuando la palabra de Dios dice, aleluya, que un ciego no puede guiar a otro ciego. Sí, hay muchos ciegos guiando a otros ciegos, hay mucha gente. Y yo digo, Señor, cuando yo analizo la iglesia, el pueblo, los hijos de Dios, digo, Señor, la iglesia no se está dando cuenta que está caminando al infierno. La iglesia no se está dando cuenta que el infierno no hay fianza, que yo no le puedo decir, Señor, déjame salir un rato. Señor, mira, me estoy quemando. Es un lugar eterno. Y hoy en día, si yo me levanto en contra de aquel que está en pecado, ¿sabe qué? Se van a levantar en contra de mí, porque soy yo la que estoy contraria. Porque hoy en día la iglesia no entiende que adoramos un Dios que es santo y que alabanza, que 3 veces santo, aleluya. Y sigo hablando y digo, Señor, dame de tu fuego. Y estoy yo en un momento de éxtasis espiritual. Le digo, Señor, dame de tu fuego. Yo necesito tu fuego para ser consumida y purificada. Y me enseñó 3 tipos de fuegos, aleluya. Hay un fuego que desciende de Él, hay un fuego que desciende de los querubines y hay un fuego que desciende directamente de su trono. Y cuando me fui a la palabra rápidamente, es cierto, porque el fuego, aleluya, cuando Isaías recibió el carbón encendido en sus labios, dice que el serafín, que significa los que arden, tomó con una tenaza un carbón encendido del altar y lo puso en sus labios, dejándome saber que hay diferentes tipos de fuego. Por eso que la gente dice, sentí un fuego cuando tú predicaste, y volvieron al pecado, volvieron al mundo. Pero cuando es el fuego del santo, aleluya, transforma y trastorna la mentalidad de aquel que tocó, porque la gente es purificada. Estamos ministrando muchas veces bajo fuegos extraños, sí, y no discernimos cuando es el fuego santo, sí, porque cuando es el fuego santo de Dios, aleluya, no hay nada en la atmósfera que no sea purificada, aleluya. Y fue cuando entendí, alabanza, tengo que pedir tu fuego, Padre, ese fuego, aleluya, que me purificará por dentro. Gloria a ti, Cristo Jesús. Y me dice, amada, me dice, Carolyn, tú ves esos milagros que hoy en día ocurren y esas manifestaciones que hoy en día ustedes ven.
que por cierto son escasas, me decía, no soy yo quien produzco esos milagros y no es mi fuego, sino que yo envío mi fuego. Y cuando digo, Señor, me asusto, entonces ¿quién es que produce los milagros? Entonces está yendo alguien contrario a producir actividad milagrosa. Me dice, sí, es mi poder, soy yo, pero yo envío ángeles a que produzcan los milagros. Y me lleva al estanque de Bethesda, era un ángel que descendía y él me decía, cuando soy yo mismo, aleluya, cuando son mis milagros, alabanza, tanto habrán señales como en el cielo como en la tierra, porque sobre Pablo, aleluya, cuando él escribía esta carta a los Efesios, aleluya, la mano de Jehová posaba sobre él y le decía, instruye, alabanza, a esos ministros que van a guiar y a dirigir a mi pueblo. Por eso la importancia, aleluya, de ser lleno del Espíritu de Dios. Gloria a ti, Cristo Jesús. Alabanza. El Espíritu Santo es más sensible de lo que nosotros creemos, porque él le duele cuando él no es anhelado, él le duele cuando él no es buscado. Aleluya. Gloria a ti, Cristo Jesús. Tenemos una iglesia durmiendo con los ojos abiertos. Mientras hermana Caroline, el Espíritu me distraba y me decía, la iglesia de Éfeso estaba en un lugar de corrupción. Era una iglesia que no estaba cerrada, hermana Caroline, estaba abierta. Era una iglesia cerca de la parte marítima de Efesio. Nosotros conocemos por la historia la gran diosa Diana de los Efesios. Un pueblo totalmente corrompido a la hechicería. Un pueblo corrompido a la vanagloria que quiso santificar el culto a Baal trayéndolo a la iglesia. Y no se sabe cómo la iglesia entró en un letargo espiritual y en una muerte espiritual, que aunque servía y tenía cultos a Baales, no había una presencia genuina en Efesio. No era que la iglesia estaba cerrada. La iglesia daba los cultos, pero la iglesia no transformaba a nadie, porque la iglesia se dejó transformar de los ídolos que seguían. Y teníamos las mismas cosas que hacían los cultos a Baales. Lo único que hicieron fue que lo trajeron a la iglesia y que lo santificaron. Y el Espíritu de Dios te está reclamando, porque tenemos una iglesia dormida con una pantalla y con apariencia de que vive, pero cuando en realidad está muerta. Porque tenemos gente que habla de cambio, pero ellos no han sido cambiados. Tenemos gente que quiere libertar a gente cuando ellos mismos están siendo atados. Queremos gente que quiere levantar a otro cuando ellos mismos se están postrados. Iglesia, despierta, porque estamos viviendo la temporada profética más determinante para la iglesia. Es importante, ministro que me estás escuchando, es importante, profeta, evangelista, misionero, adorador, todo el que carga una palabra de Dios. Hoy Dios vino a decirte, despiértate, que no es verdad como muchos te están diciendo, que todos va a venir en gloria. Estamos hablando de un Dios de gloria, sí, pero reconocemos que estamos viviendo en la recta profética del acercamiento de Cristo a la iglesia. Y cuando Cristo venga a la iglesia, no va a venir en una iglesia rodeada de gloria, va a venir bajo una iglesia perseguida por la santidad que predica. Y tenemos muchos mensajes floreados. Estamos en una predicación emocionalista. Lo que tú no hiciste hoy, el año que viene tú lo vas a tener. No, tú vas a avanzar, tú eres cabeza y no cola. Y eso no es verdad. No es verdad. El mismo Cristo dijo que para estos tiempos la iglesia tiene que ser perseguida. Amén. Para los últimos tiempos, para la manifestación, todo aquel que carga gloria es perseguido, no es amado. No es amado. Nosotros hablamos, la sierva hablaba de Juan el Bautista. Sí. Pero el Juan Bautista tuvo que vivir en cuevas y cavernas por causa años. Que el mensaje que portaban. Así es. El apóstol Pablo, él mismo tuvo que decir, en persecuciones ya a mí se me olvidó. En tiempo de muerte ya yo no sé. Perseguido, acorralado, maltratado a causa del llamamiento que tiene. Entonces, es una contradicción con un mensaje que te están diciendo que tú eres el superministro, que todo el mundo tiene que honrarte, que todo el mundo tiene que amarte, que todo el mundo tiene que felicitarte. Hay una dicotomía, porque el diablo odia a todo el que
que carga algo de Dios. Eso es así. Entonces no es verdad. Si te están lanzando flores, hay problema. Si te están tirando la toalla para que tú pises, hay problema. Porque mi Biblia me dice a mí que por causa de Cristo seremos aborrecidos, seremos maltratados, seremos traicionados, seremos vituperados. Iglesia, despierta. Es tiempo de que no te actúes, no vivas como que estuvieras muerto. Hoy Dios vino a despertar. Hoy Dios vino a traerte una palabra a tu espíritu. Hoy Dios vino a resucitar lo que estaba al punto de morir. Hoy Dios vino a sacarte de ese letargo, de que tú no encuentras cabida, de que tú no te sientes complaciente, de que nadie te quiere, que nadie te va a querer, es que nadie te va a entender, porque lo que tú cargas de parte de Dios trae problema en el mundo espiritual. A veces tenemos iglesias como tan silente, como decía Carolyn, que no produce cambio. Es impresionante ver una iglesia con un punto de droga al frente, una iglesia que habla del poder de Dios. Ay, ay, ay. Es que importante como nosotros decimos que tenemos el poder de Cristo, pero nuestros adoradores se están fornicando y no hay un Espíritu Santo que los revele. No hay alguien que salga. No sé qué presencia es que nosotros estamos manifestando que no está produciendo cambio. Porque la Biblia dice que cuando Elías descendía, todo Israel se turbaba. El reinado de acá, todo el mundo se ponía, como dicen los jóvenes ahora, en para. ¿Por causa de Elías? No, por lo que Elías representaba. Cuando los profetas llegaban, la gente empezaba a decir, pero tú vienes en paz o vienes en guerra. La gente no quiere la unción profética porque la gente tiene miedo que les revele que tienen 3 maridos, que odian al primo, que no tienen una buena comunión. Pero ahora los profetas son amados. Ahora las ofrendas son honrados. Esta cosa yo no la explico. Porque bíblicamente, mi hermano, bíblicamente, la iglesia tiene que despertar porque está siendo seducida por espíritu de engaño. Oh, Dios mío. Es como una brisa que ha tirado un espíritu de pitón. Las pitones tiran un aliento que adormecen a su presa para luego atarla y quebrantarla. Así está haciendo el enemigo con muchas iglesias y con muchos ministros. Lo tiene embobado en un aire ahí, como somnoliento, que ellos no saben lo que está pasando. Pero hoy, en el nombre de Jesús, amén, declaramos liberación de todo espíritu de pitón, declaramos liberación de todo espíritu de engaño, de todo espíritu de confusión. Si alguien te dijo que sigue así, tú sabiendo que estás mal, si alguien te dijo que a Dios no le interesa esa cosa, que Dios todo lo pagó, hoy Dios vino a sacarte de ese engaño. Hoy dice, juntamente con Cristo estoy crucificado. Algo va a tener que morir, algo tú vas a tener que crucificar. A alguien Dios está diciendo, vuelve a la cruz para que despierte, vuelve a la cruz a sacrificar el viejo hombre. Tenemos que volver a la cruz. Estos mensajes no le gustan a la gente. Así es. Porque la gente lo que quieren es que lo honre. La gente lo que quiere es que lo bendiga. Pero Dios no te puede bendecir si antes no te produce alguna muerte. Sin muerte no hay gloria. Sí. Sin muerte no hay gloria. Y hoy vimos a despertar de gente que le han dicho, gente que aún sus líderes lo tienen en un letargo. El hombre, la mujer de Dios está en pecado. Y hay gente que le está diciendo, sigue así. No, no, no. Tú no puedes seguir así. Tienes que cambiar. Sí. Tienes que despertar. Sin santidad nadie va a ver a Dios. Y yo no te estoy hablando de una santidad solamente de ropa, que es importante. Estoy hablando de una purificación interna. Te estoy hablando del carácter de Cristo revelado. Vuelve a la compasión, vuelve al temor, vuelve a la reverencia, vuelve a la santificación, vuelve al llamamiento santo que Dios ha hecho a una iglesia. Iglesia, despierta. Amén, amén, eso es así. Hemos visto cómo Dios usa
El supuesto Dios hoy en día usa a ciertos profetas y nosotros sabemos cierta condición de ciertas personas y le profetizan por tu obediencia, por cómo has caminado y tú dices, pero ¿quién es que está hablando? Porque Gloria. yo conozco y sé que esa persona está en falta y es como que estamos vendiendo. Y yo digo, Señor, siento miedo porque yo digo, Señor, lo que tú me muestras, si yo hablara y dijera lo que yo veo en cierto ministro de, oye, yo creo que hace tiempo me había mochado la cabeza y digo, Señor, voy a hacer una pregunta. ¿A quién Dios le dio a beber la copa de la ira de Dios? Bendito Fue Dios. a su hijo. Amén. No fue un ángel, no fue un arcángel. Me está diciendo con eso, a ustedes, a los que son mi hijo, yo le daré del padecimiento. Gloria. ¿Y cómo vendrá un padecimiento si no hay una muerte? Pero duele, aleluya. Por eso yo le decía ahorita, ministro, que el problema de que Jehová tiene es con nosotros los ministros. El problema no es con el que no lo conoce, porque a nosotros es que él nos va a demandar. Nosotros somos los que estamos usando la boca para decir alabanza, que el que está torcido está bien y el que está derecho está mal. Sí. Somos nosotros. Por eso el apóstol Pablo doctrinó 3 años de esta iglesia y le dijo, miren, ustedes sigan la justicia, la bondad y la misericordia y que estas cosas gobiernen su corazón. Gloria que el amor a Dios. es el principio y el fundamento de sus vidas y arraigados y cimentados conozcan cuál es la verdadera voluntad de Dios. Y cuando me usa el término verdadera voluntad de Dios es porque van a venir supuestas voluntades que vamos a creer que son de parte de Dios, pero no son de parte de Dios. ¿Cómo tú me vas a hablar de un ministerio de alabanza, de un reino de gloria? Y que gloria, si el rey que vino nunca vivió un ministerio de gloria. Y yo veo estos ministros y mucha gente dice, esta es otra cosa muy sutil. Sé que si el apóstol Pablo duró 3 años en Éfeso doctrinando esta iglesia, aleluya, fue porque le tomó tiempo Amén. arreglar la condición de que habían dejado respecto a la idolatría con la diosa Diana, que duró más de que si yo cuántos miles de años, décadas y décadas, ese pueblo, que cuando eso eran 500,000 de habitantes y se multiplicaron con la misma doctrina de adorando a la diosa Diana. Me está diciendo, no sé, ustedes quieren doctrinar en 6 meses y quieren cambio, pero hay cosas que van a tomar tiempo. Amén. No importa que se tomen 3 años, 4 años, pero cuando salgan van a salir verdaderamente doctrinados y entendiendo quién es Dios. Sí. Y yo, Señor, yo ahora estoy entendiendo, aleluya, por qué, alabanza, el apóstol Pablo le hizo este comentario que de todas las epístolas, esa me llama tanto la atención. Levántate de entre los muertos, tienes apariencia de viva. Las iglesias están así, estamos supuestamente, no nos paramos. No, mira, aunque el diablo me haga guerra y se levanten 50,000 satanistas, yo voy a seguir dando culto, pero los cultos que tú estás haciendo no están provocando nada. Y los brujos siguen, y las prostitutas siguen. Y yo digo, Señor, entonces, ¿dónde está lo que Dios está haciendo? ¿Dónde está el poder de Dios que yo estoy supuestamente predicando? Entonces, eso cabe cuestionarnos, amada. Yo no puedo predicar esto si antes a mí no me corta. Amén. Y fue cuando vi mi desnudez y entendí, no tengo que volver al encierro, tengo que volver a la búsqueda, tengo que volver al encuentro y entender, aleluya, cuál es mi verdadera esencia. Y dije, Señor, sea 1, sea 2, pero 2 o 3 que vivan en tu palabra, no importa, pero esos 2 o 3 van a traer que multiplicación, porque ellos son la palabra. Alabanza, Dios es un Dios de multiplicación. Así mismo, ¿eh? No estamos conformando con un Dios de escasez. Un Dios que si se movió ayer, ya Él se movió. Un Dios que si dio un vino nuevo ayer, no, yo necesito algo nuevo de Dios. Y es como cuando yo te digo, mira, Emily, párate un tiempo y llénate de Dios. Señor, reprenda al diablo. Eso no fue Dios que me habló, porque Dios no quiere que mi ministerio se pare. Ajá. Pero ¿cuánto tiempo le llevó a Jesús salir y principar su ministerio? Sí. Fueron 30 años en el anonimato, aleluya. Y puedo seguirte citando gente, aleluya, que se prepararon y buscaron a Dios. Y es cuando yo entiendo y digo, no solo basta, aleluya, con predicar la palabra. Porque el apóstol Pablo dice que la mucha letra mata, pero que el Espíritu, las palabras que del Espíritu que vivifican. La gente hoy en día no corren al altar. Tú ves que uno predica 50,000 códigos, 50,000 revelaciones y la gente no llora, la gente no se quebranta. Y tú dices que la revelación la está recibiendo, pero no está recibiendo la verdadera unción del Santo. Es muy diferente predicar la palabra que predicar al Dios de la palabra. El apóstol Pablo predicaba al Dios de la palabra porque revelaba el carácter de Dios y el corazón de Dios.
y le decía, imítenlo, imiten el carácter del santo. Él fue bondadoso, él practicó la justicia, alabanza, y me deja entender, aleluya, cuando uno de los hermanos también está en falta. Nos encanta hablar de la falta del hermano, pero ¿quién te toma de la mano y dice, me voy a tirar 6 meses por esa iglesia porque hay un espíritu que está haciendo guerra? Pero eso no es lo que decimos. Decimos, mira cómo está esa iglesia, la vi cerrada, y estamos siendo profetas, aleluya. También contrario, porque aunque así como puede venir una palabra de juicio, dice que Jehová Dios se conduela del castigo que determinó darnos. Nosotros no nos condolemos del hermano, a nosotros nos da lo mismo. El apóstol Pablo también les dice, hagan suya la debilidad de su hermano. Amén. Y cuando yo dije, Dios mío, ¿cómo hacer suya la debilidad? O sea, que yo, el que está en fornicación, yo tengo que hacerme de cuenta que mi cuerpo está en fornicación. El Señor me decía, sí, porque yo me hice maldito por ustedes. Yo fui una cruz y padecí igual que... Y yo dije, Dios mío, ¿por cuánto tiempo prediqué un Dios que yo no conocía? Y alabanza, y en la adoración no me deja tranquila. Y me dice, están cantando los coros y las adoraciones, que descienda como descendía en el Sinaí. Y yo le decía, Jehová, ¿dónde está ese Jehová que descendía? Ese Jehová que hablaba, ese Jehová que tocaba, que se manifestaba. Y me decía, y me dijo, mejor pregúntate, ¿dónde están los hombres como Moisés, que me entregaron 40 días y 40 noches en ayuno y oración? Aquellos que están dispuestos a morir a sí mismos. Amada, no queremos morir a nosotros mismos. Y porque Dios nos usa en liberación, y Dios nos usa, y somos muchas veces poderosos en palabra. Éfeso era una iglesia poderosa en palabra, y no era suficiente, porque los esposos estaban viviendo de una manera que no era correcta, y lo estaban encaminando las esposas, los hijos y todo el mundo. Y fue cuando yo entendí que Dios prioriza más que todo, aleluya, la integridad y la obediencia. Amén. Más que todas las cosas. Yo dije, Señor Espíritu Santo, amada, tú sabes cuántos profetas fueron a la iglesia. Aquí está mi escudero y no me deja mentir. Mujeres en fornicación la tocaba y le decían, Dios te va a usar, te veo que te bendice, te veo que te mueve. Yo turba, yo, pero ¿y quién es que está hablando? Porque yo, Señor, tú estás hablando de oye, yo llegué a decirle a Dios, ¿será que tú estás hablando desde la posición de hijo? Porque la posición que tienes yo no la entiendo. ¿Dónde están los profetas como oídos? Como Isaías, aleluya, como Natán, que confrontó al rey David con su pecado y emitió un juicio por su falta. Hoy en día tú haces eso y tú eres el peor pastor. Tú no estás predicando con misericordia, pero sí te amo. Tengo miedo de que te pierda, tengo miedo de que vaya al infierno. Amada, tenemos 6, 7, 8, 9 años la iglesia en un lugar y no me cerraron el primer colmadón, sino que los drinks se siguen multiplicando. Y cuando yo me voy a la gente como Juan el Bautista, como Pedro, que uno de los primeros avivamientos fue el que produjo Pedro, yo dije, Señor, pero ¿qué es lo que está pasando? Que hoy en día yo no veo que la gente corre a tu presencia. Y Dios me dio una sola respuesta: necesitas morir. Amén, así mismo es. La iglesia, para poder despertar, tiene que morir. Tiene que morir a la parte humana para que la gloria de Dios pueda nacer de nuevo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta mujer hay que volverla a traer porque verdaderamente es mucho material que tiene. Así que nada, te pedimos que en este nuevo año vamos a orar. Vamos a presentarle al Señor cada ministerio que está ahí para que Dios traiga un despertar. Padre, Señor Jesús, te adoramos, te bendecimos. Señor, desde aquí, desde la República Dominicana, utilizamos estos medios para impartir vida a cada persona que está de luto, que está en muerte, que está en tiniebla. Señor, trae un despertar espiritual sobre tu pueblo. Padre, que no pase este año sin que alguien pueda resucitar en el poder del Espíritu. Que el Espíritu Santo visite, revele, confronte, muestre en la vida el nivel espiritual en que estamos nosotros, porque separado de ti nada podemos hacer. Así que será para el próximo jueves, donde desde esta emisora por aquí, Radio Estruendo Celestial, el ministerio Voz de Dios para las Naciones, con un mensaje que cambiará tu vida. Dios te guarde, Dios te bendiga. Shalom. Amén.